Ok, pues vamos a empezar. El primer módulo que vamos a ver es qué es fibra óptica, ¿no? ¿Qué es fibra óptica y cómo funciona y por qué la fibra óptica? Bueno, básicamente una fibra óptica es un vidrio plástico, que tiene cubierta con diferentes materiales. Este es por medio de esta fibra se transmite luz, ¿no? Puede ser de corto o largo plazo. Y tenemos diferentes tipos de fibra y de diferentes tipos de núcleo. Ahorita os voy a platicar en qué consiste. Regularmente un hilo de fibra está compuesto por lo que es un núcleo. El núcleo en simple vista no lo vas a ver solamente con un pequeño microscopio. Este núcleo puede ser de 9 micras, de 50 micras, bueno, una vieja que es 62.5. Así está el tamaño, el pequeño núcleo. El núcleo después aparece otro pequeño parte fundamental de la fibra, que es el cladding. Tú vas a ver, cuando tú pegas la fibra, lo que ves es el cladding, ¿ok? Y este cladding está a 125. Por eso es de que siempre está casado que dice 9 sobre 125. No sé si ustedes se han dado cuenta que en las licitaciones o cuando hay una ficha técnica o algo que te piden, te ponen 9 sobre 125 y siempre está esto a la par, siempre está junto. ¿Por qué? Porque es muy fundamental el cladding y el núcleo que ahorita se los voy a platicar en un momento más. Pero por eso el núcleo es el primero, en este caso es una monomodo, entre 125 que es el cladding. Igual también 50 sobre 125 y 62.5 sobre 125, que es el cladding. Estos dos siempre están compuestos, estos dos son vidrio, ok, nada más que uno se llama núcleo y otro se llama cladding. Fibra óptica lo que se maneja es vidrio. En plástico se llega a ocupar muchísimo en la parte medicinal, en la parte de laboratorios. Ese tipo es lo que ocupa más la parte plástica. Aquí nosotros ocupamos la parte de vidrio. Por ahí creo que ya he escuchado que también ya hay fibras con plástico. La verdad es que a mí no me ha tocado. Y aquí lo que tenemos es como tal vidrio. Posteriormente que está lo que es el núcleo de cladding, que es el que tú ves cuando pegas la fibra, estos dos. Aparece un primer recubrimiento, que ya es de color. Puede ser azul, naranja, café, bla, bla, bla. Ese primer recubrimiento está a 250 micras. ¿Ok? Y después existe otro recubrimiento más grueso que aquí no sé por qué se borró, que está a 900 micras. ¿Ok? Estas 900 micras es como decir que era un cable buffer, con buffer. Ese es el buffer. El cable buffer es a 900 micras. ¿Ok? Revestimiento 250, cladding y núcleo. Así es como se compone básicamente un hilo de fibra óptica. Después, ¿cómo funciona? ¿No? Aquí realmente, como les comenté, la fibra óptica lo que transmite es luz. Y hay diferentes tipos de luz como se está trabajando. Una es la reflexión de la luz. ¿Cómo funciona esto? Básicamente tenemos una luz incidente, y tenemos una segunda superficie, que esa superficie básicamente es diferente medio, lo cual hace que refleje y tenemos una luz reflejada. ¿Ok? En este caso es una superficie de un espejo. Perdón. Es que tengo, ok. Y es lo que hace. Entonces, a veces lo que ocupamos es esa parte. Queremos que la luz que se refleje nuestra luz. Entonces, necesitamos un diferente medio que sea un poquito más denso. Existe otro que se llama refracción de la luz, que es la pérdida, ¿ok? Aquí lo que básicamente hacemos, metemos un rayo incidente, que es lo que comentamos, y en base al ángulo que tú lo metas, puedes tener un rayo refractado o un rayo reflejado. Aquí son dos diferentes medios. Por eso es la importancia del cladding, porque tenemos que tener un diferente medio. Si tengo un cristal aquí y otro cristal aquí, igual la fibra va a pasar así, y lo que quiero es que me refleje. Entonces necesito tener otro medio diferente que sea más denso. En este caso, aquí este es aire y este es agua. Yo voy a tener que mover mi rayo incidente de tal forma que maneje el rayo reflejado. Eso es lo que tengo que buscar yo. Y tengo que hacer esto. De un segundito, aquí está.
Ok, yo empiezo a moverlo de tal forma que yo tengo que hacer el ángulo y tengo que achicar tiene que ser el medio más denso para que me pueda reflejar. En este caso, este medio es diferente, pero aquí tengo mucha reflejada, refractada y no reflejada. De este lado cambié el medio y lo que hace, checo el ángulo, si se fijan aquí el ángulo es un poquito más, casi como a 50, y tengo un rayo reflejado, casi no tengo la pérdida. Yo lo que busco es esto, la fibra óptica, un rayo reflejado. Si haces realmente nunca he hecho yo esto, pero es como teoría, tienes tú un ángulo básicamente, el principal, el que tú vas a meter, y tienes diferentes medios, N1 y N2, ¿ok? Y lo que vamos a buscar es el ángulo 2. Entonces, si hacemos un despeje de fórmula, es N1 igual con seno 1, es igual a N2 con seno 2. Ya tengo básicamente los N2 y el N1, y tengo el ángulo entrante, que es el ángulo 1. Y ya lo que tal, despejo la fibra, digo, despejo la fórmula para que me el ángulo 2, que es el que estoy buscando. Aquí básicamente lo que buscamos es una reflexión interna total, así es como se llama, reflexión interna total. Y como les comenté, tengo que tener dos diferentes medios con diferente densidad para que la fibra, la luz me pueda reflejar. Hagan de cuenta, ¿por qué ese cladding es importante? Hagan de cuenta que este que estoy dibujando ahorita es el cladding y este es mi núcleo. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es que el cladding tiene un medio, un índice de refracción más denso, de tal forma que lo que yo estoy buscando el ángulo, como ven aquí en reflexión interna total, es buscar el ángulo para que me pueda rebotar. Si yo tengo un ángulo más o menos cercado más a lo que es la línea X, como lo verán aquí, tengo lo que es el refractado. Esa es una pérdida para mí. Yo lo que busco es que me rebote esta señal. Si lo muevo un poquito más, el ángulo abre un poquito más, llego a la frontera de ambos medios, lo cual se llama un ángulo crítico. Cuando voy moviendo más mi ángulo, ya tengo una reflexión interna total. Ya lo que hago es que esta luz se me refleje. Entonces, pensando que este es el cladding, todo esto es el cladding, por eso es el cladding, es muy importante. Y ese es el núcleo. Porque estoy buscando un ángulo y este es mucho más denso que mi, que mi núcleo, entonces lo que hace es que me empiece a rebotar. Por eso es fundamental lo que es el cladding, ¿vale? Es un poquito de teoría. Bien. Así es como funciona básicamente. Tengo que buscar el ángulo de tal forma que tenga mi reflexión interna total. El ángulo crítico es básicamente mi pérdida, lo que llamamos la atenuación. Una atenuación es una pérdida de luz en la parte de la fibra óptica. ¿Ok? Bueno, eso es lo que buscamos como tal. Después existen dos tipos de índice de refracción. Uno que es el escalonado y uno que es el gradual. El principal fue el escalonado, que es con la fibra que se ocupó con la monomodo, con la multimodo, la OM1. La OM1 tiene ese tipo de índice escalonado. Lo que hace es, como ven aquí la imagen que está aquí abajo, va golpeando de tal forma que este golpecito que tiene pérdida, muy leve, pero tiene pérdida. Entonces, por eso es que la OM1 no tiene mucha distancia, ni tampoco puede transmitir grandes velocidades. De hecho, la OM1 básicamente ya está un poquito escasa en el mercado, siguen pidiéndola porque hay muchas empresas que no manejan mucha información y le está funcionando perfectamente la OM1 y quieren seguir con eso. Entonces, sobre todo es gobierno lo que está haciendo esto. Esta es la parte de la índice escalonada. Después ya sigue para mejorar las multimodo en la de OM2, OM3, OM4, OM5, que ya transmiten un poquito más velocidades a distancia un poquito más larga, se hace lo que es la índice gradual. Aquí se van fijando, hay unas pequeñas rayitas que tengo que va haciendo que esta vaya haciéndolo gradualmente, ¿no? Cada vez, no de una forma como a uno, de un forma de golpe, sino aquí va poquito a poquito. De tal forma eso nos permite llegar a distancias un poquito más grandes. Y la monomodo es escalonada, pero como es un núcleo muy pequeño, la fibra casi no tiene rebote, si no es que no tiene rebote, la fibra pasa de una forma
recta. Entonces, por eso es que la monomodo tiene tiene más ventajas que las multimodo. A veces en las monomodos, bueno, a mí cuando me piden a mí una recomendación, siempre procuro meter monomodo. Porque por muchas razones. Primero, lo importante para este mercado es que es mucho más económica, mucho más económica. Una fibra monomodo de 6 hilos está costando, no sé, 0.97 centavos. Una OM3 anda costando como 1.80, ¿no? Depende de la marca que compres, hasta 2, 3 dólares. La OM4, 3, 4 dólares. Entonces, realmente, ustedes se dan cuenta, es mucho más barata la monomodo. Y aparte de que es más barata, tienes mucho más ventajas. Una fibra monomodo, no hay todavía como tal un limitante en velocidad ni en distancia, ¿ok? Esta monomodo, si tú tienes tu equipo activo que te corre a 1 giga, sin ningún problema, puedes correr a 1 giga. 10 gigas, 100, 40, tera. O sea, realmente el equipo activo es el que va a mandar tu fibra óptica. Ahorita no, yo que sepa, no hay una limitante que diga, ¿sabes qué? La monomota aguanta hasta 100 gigas. No, la verdad es que no hay. Distancia. La distancia tampoco hay ningún problema aquí. De hecho, toda la comunicación a nivel mundial es con fibra monomodo. Lo que hay que hacer, obviamente, es tener repetidores. Por ejemplo, yo tengo GBIX que son a 160 kilómetros. Entonces puedes correr 1 giga, 10 gigas, 40 gigas a 160 kilómetros. Esta potencia se la va a dar tu módulo óptico, ¿ok? Que es el GBIC. Entonces, la monomodo como tal no. A veces dicen, es que Omar, es que si tengo una distancia de 300 metros y le meto una fibra monomodo y con el GBIC seguramente se me va a quemar el óptico. Hay unas marcas como, por ejemplo, nuestro GBIC. Nuestro GBIC puede regular la potencia. Si tienes un GBIC que dice 20 kilómetros monomodo y tú tienes tu distancia de 1 kilómetro o de 500 metros, no pasa nada. Te va a regular la potencia. No te va a quemar tu óptico. ¿Ok? Entonces aquí vas a bajar muchísimo costo y no vas a tener problemas de distancia ni de velocidades. ¿Ok? Algo que con las monomodo, con las multimodo sí tienes. Las multimodo, entre más velocidad, la distancia es más pequeña, que ahorita la vamos a ver. ¿Ok? Ok. La atenuación. ¿Qué es la atenuación? Es lo que les comenté. Es la pérdida de luz que tienes tú. ¿Ok? Por cada kilómetro tienes pérdida. Cuando tienes un conector, un jumper, cualquier dispositivo al conectarse tiene una pérdida de luz. Aquí, en las monomodo, por norma, que es la ANSI TIA 568C, te dice que la fibra monomodo, cuando es interna, te pierde 1 decibel por kilómetro en frecuencias de onda de 1310 y 1550. En esas frecuencias anda corriendo la fibra monomodo, ¿ok? Y cuando es por un cable exterior, debe de decir que es 0.5 decibel kilómetros en las frecuencias 1310, 1550. En, en el multimodo cambia bastante. La atenuación es mayor porque este núcleo es 9 micras, 9 sobre 125. Estos ya aparecen de 62.5 o de 50. Obviamente el cable, aunque no es escalonada, es gradual, pues ya te permite tener una distancia un poquito más larga, pero tienes aún así bastante pérdida. 3.5 decibeles por kilómetro a una frecuencia de onda de 850 y 1.5 a 1300. Esas dos son frecuencias de las multimodo. Estas dos son frecuencias de la monomodo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te dice la norma, lo que tienes básicamente aceptado. Nosotros en nuestros cables, en este caso, estos cables son monomodo. En los monomodo, mi frecuencia te dice que 1300, punto 34, punto 31, están por debajo de las normas. Esta es la máxima atenuación de la fibra desnuda. ¿Qué quiere decir desnuda? Que es el puro hilo, no tiene el recubrimiento de 250 ni el recubrimiento de 900 micras, ¿ok? Entonces, y existen diferentes tipos de fibra. Tú regularmente si has comprado una fibra monomodo y te has percatado en la chaqueta que dice, te dice la fibra que es una fibra GC52D. Esa es la fibra básica que estamos trabajando en el mercado, ¿ok? Después existen la 52DLL, que es un poquito más
mejor trabajada para tener menos pérdida. Si se fijan, tiene un poquito menos pérdida que pero la de arriba está bastante aceptable, que es la que manejamos. Está la GC55, ABCD. Estas fibras, es una fibra especial que se maneja en soluciones de WDM o WDM. Estas soluciones son las que manejan los carriers, ¿no? Que haz de cuenta que tienes diferentes tipos de señales como voz, datos, STB, control de accesos, audio, bla, bla. O sea, tienen muchas señales y todas estas las unificamos en una sola hilo de fibra. Entonces, el WDM lo que hace es eso, unificar todas esas señales y mandarlas en un solo hilo. Entonces, este hilo es especial, se maneja el GC55D. Puede funcionar con la 52D, pero va a tener un poquito de detalles, pues seguramente, y la que se recomienda es GC55. Está también la GC56, que hago similar con el WDM, y aparecen estas cuatro de aquí abajo. Estas cuatro se manejan para GPON. ¿Ok? O para FTTX, que también ya le llamamos FTTX. Estas fibras, GC57A1, A2, B3 y B3 Plus, si manejas GPON, vas a tener que familiarizarte mucho con ellas. ¿Y cuál es la diferencia entre cada una de ellas también, aparte de lo que les acabo de comentar? El diámetro de curvatura. El diámetro de curvatura es la diferencia entre las fibras monomodos. Todas son monomodo y todas son 9/125. Si tú ves cualquiera de estos, por default, tienes que saber que es una fibra monomodo, ¿ok? Y la única diferencia que van a tener cada una de estas es el radio de curvatura. Ahorita les paso el video. Es el radio de curvatura. Este radio de curvatura dice que la GC52, lo máximo que puedes tú doblarla son 3 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vas con tu fibra óptica y vas a hacer una derivación, no puedes hacer esto porque seguramente aquí puedes doblarla más de 3 centímetros y la puedes tronar. Lo correcto es hacer esto, vas recto, haces una pequeña coquita de unos 3 centímetros y haces la derivación. Ustedes se dan cuenta, ustedes en los postes que están, van a ver ahí este tipo de situación, que dejan la coca, ¿no? Pero aquí a veces hay ocasiones que dejan hasta un carrete ahí, visto en el poste, muchísimo cable. Bueno, es por eso, porque van a cambiar de trayectoria o algo así. O también para coca, cuando llega un accidente y llegan a cortar la fibra, obviamente tienes que tener una pequeña coca para que la puedas jalar y puedas empalmar, ¿no? Pero también para una derivación, es para que te hagas esta derivación y puedas hacer este grado de curvatura y no se truene. Si tú doblas la fibra más de lo que está en la ficha técnica o lo que te dice el fabricante, seguramente se va a tronar. Y las otras fibras que les comenté, estas cuatro, que es la fibra monomodo, en GPON, el diámetro de curvatura es mucho menor, ¿ok? Es 10 milímetros, GC57A1. Y 2.5, la B3 Plus, que es la mejorcita. De hecho, esta es la que regularmente está pidiendo Total Play para llegar a tu casita. Cualquiera de estas tres te aguanta ya dobleces, te aguanta nudos. Entonces, sí es una fibra bastante ruda. Miren, aquí arribita tengo un pequeño video de unas pequeñas fibras que tenemos. Esta fibra es la BC30. Esta se ocupa para residencia, igual esta. Ese se le llama como cable GOP. En este caso ese es un cuadradito que tenemos. No es cierto, ese es redondo. Y aquí ustedes pueden ver la atenuación que tiene. Abajo está .06, .9, a una frecuencia 1550. Ok, aquí está en 0. Entonces realmente ya le puede hacer nudos y las mediciones realmente son bastante... Mira, esta le puede hacer también los nudos. Abajo está .02, .01, .01, .01, .03, .012, .12. ¿Ok? Entonces, esta ventaja, por eso es de que ya podemos llegar a tu casita, por eso es de que ya está GPON o está FTTX, porque ese tipo de cables tú lo puedes llevar a tu casa. Regularmente, ¿qué pasaba cuando tenías tu teléfono, no? Y te dejaban un montón de cable, pues lo enrollabas, cero cobre, lo enrollabas y ya lo metías por ahí donde lo ocultaras. Entonces, imagínate si a lo mejor llegaban con una fibra, a tu casita
Bueno, esta fibra ya se tonó un poquito más, 6.50, 6.54, ¿no? Entonces, por las que estaban anterior son las que se recomiendan para GPON. Aquí es para que hagas una fibra normal, toda la atenuación que pueda tener por un pequeño doblez. ¿Ok? Bueno, ese es un pequeño video también que se os voy a enseñar. Este video es un cable que le vendimos a Total Play. Bastantes kilómetros de cable. Y le hicimos unas pequeñas pruebas para ver qué tanto podía aguantar, ¿no? Porque estábamos ahí también comparándonos con los chinitos y la verdad es que los chinitos ni la mitad de lo que hicimos soportó su cablecito. Y bueno, aquí lo que está haciendo el ingeniero es hacer pequeñas curvas. Y lo que le estaba comentando, que ya por ejemplo, si llegas a tu casita y ya ves que aquí la mano de obra es muy buena con la gente de los carriers, te dejan ahí un montón de cable suelto. Y lo que hacían, o lo pueden hacer si hacen algún doblez con una fibra GC52, que es la que manejábamos anteriormente, se tonaría. Entonces, imagínate cuántos servicios va a hacer cada carro para poder ir a tu casita de que acá te está tonando tu fibra. Entonces, ya por eso esta fibra es la que se está metiendo, que es la GC57B3 Plus, y esa te aguanta bastante, ¿no? Ahorita van a ver todo lo que le hicimos ahí. También le hicimos otra prueba consistió en que la amarramos en un tubo, amarramos la fibra, y entre varios cuates le dimos unos jalones muy fuertes con tal de querer romper, y pues no se rompió. Después la mandamos también al periférico, la metamos a la calle, pasaron carros y también sin ningún problema. Aquí el problema que podía existir en la fibra es la limpieza. Si tú no tienes muy buena limpieza en tu fibra óptica, créeme que vas a tener muchísimos problemas. El 80% de los problemas que existen, creo que los carriers, es la limpieza, ¿no? Que a veces no limpian bien una fibra óptica, empalmarla, al conector prepulido. La herramienta básica, mira, ahí ya le va a pegar un poquito más fuerte porque ya veo que se aguantaba y ahora sí ya le está pegando con tal de quererla romper. Algo sorprendente, ahorita para que veas que no es un truco, por ahí está la fibra óptica y vas a ver cómo se florea. Está la chaqueta completamente floreada y ahí ves el hilo de fibra, cómo pasa luz, ¿no? Muy bien la fibra, ¿no? Bastante buena. Lo que hay que tener aquí siempre, una buena cortadora de precisión, eso es de ley, una buena cortadora de precisión, tu kit de limpieza, tu peladora y tus tijeras para cortar el Kevlar. Eso es fundamental. Bueno, por ahí ya va a tronar, creo que por ahí ya va a meter el herraje y ya no aguanta la fibra. Pero bueno, ya para que tú le hagas esto a una fibra, pues está, mira, ya tronó. Ah, ya fue historia. Ok, bueno, esta es una fibra GS57B3 Plus. Esta es en cuestión de las fibras monomodo. Repito, es una fibra 9/125. Tengo diferentes tipos de fibra, que es GS52D, GS57A1, A2, B3 y B3 Plus, la GS55 y GS56. La diferencia entre es el reo de curvatura y también una funciona para aplicaciones de WDM, ¿ok? La otra es para GPON y la otra la fibra normal que ocupamos para lo que es el mercado, que es la parte, seguramente se maneja más para planta externa. Ok, existen las multimodo. Las multimodo sí tienes muchas restricciones. En multimodo está el núcleo que es 50/125. 50 recuerden que es el núcleo, ¿ok? Y 125 es el cladding. Después tenemos la OM1. La OM1 es diferente núcleo, es una de las principales fibras que tiene núcleo más grande, 62.5 micras, ¿ok? Sobre 125 igual. Cuando era Fast Ethernet, ¿qué quiere decir Fast Ethernet? Corríamos a 10/100. ¿Ok? Todas las fibras multimodo, podíamos correrlas hasta 2 kilómetros sin ningún problema. Cuando la distancia va siendo, perdón, cuando la velocidad es mayor, la distancia va disminuyendo. Por ejemplo, la OM1, si corremos a 1 giga, la OM1 te da distancia 275, la M2 550, la M3 1 kilómetro, la M4 1 kilómetro 100 y la M5 básicamente es lo mismo. Esto se ocupa más para data centers, ¿no? Ya la M5 realmente pues tiene las mismas características que la OM4. ¿Ok? Bueno,
Después aparece, si tú quieres correr más, ahora quieres correr a 10 gigas, ¿qué pasa con la OM1? Pues ya la distancia son 33 metros. La OM2, 82 metros, la OM3, 300, la OM4, 550, y la OM5 lo mismo, 550. Entonces, si se dan cuenta, entre mayor velocidad, la distancia es mucho menor. Ya si queremos correr 40 o 100 gigas, la OM1 y la OM2, ya afuera, no nos funciona. La OM3 sí, pero 100 metros, la OM4 sí, pero 150, y la OM5 lo mismo. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la diferencia. Entre más velocidad, la distancia es más corta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tienes un proyecto que tienes un edificio donde tienes fibra OM2 y la distancia entre estas son 350 metros? Y regularmente, pues teníamos la OM1, bueno, vamos a ponerle que teníamos la OM2, teníamos instalada la OM2, ¿no? Y corríamos 1 giga. Pero ya después, ¿saben qué, chavos? Ya vamos a cambiar de soluciones y vamos a demandar 10 gigas. Ya no nos funciona 1 giga. Entonces, ya no te va a funcionar la OM2. ¿Por qué? Porque ya está a 82 metros, entonces no te va a funcionar. Entonces tendrás que meter una OM4, no te va a dar. Una OM5, perdón, una OM3 no te da, una OM4 sí te da. Entonces tienes que meter una OM4 para que te pueda funcionar. Pero ¿qué pasa si después, más adelante, quieres correr 10 gigas, perdón, más de 10 gigas, 40 gigas? Pues esta fibra tampoco te va a funcionar porque ya está a 150 y tú tienes 150 metros. Entonces, así es lo que va a estar pasando. Cada vez que tú tengas una fibra óptica y si vas a crecer, tienes que tener problemas de distancia. Inclusive me ha tocado que de repente hay proyectos que tengo OM1 y obviamente por la distancia se quita la OM1 y hay que meter la OM2 o la OM3. Si vas cambiando la fibra óptica. ¿Y qué pasaría si metes monomodo? Si metes monomodo, no vas a tener ningún problema. Toda la infraestructura que tienes te va a soportar sin ningún problema. Tú lo único que vas a cambiar es tu equipo activo. Si tu equipo activo te demanda que es 1 giga, te va a funcionar, 10 te va a funcionar, 40 te va a funcionar, 10 te va a funcionar, 100 te va a funcionar. Entonces, con la monomodo no vas a tener ningún problema. Y con las multimodo sí lo vas a tener, como te lo estoy mencionando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en el mercado estamos acostumbrados con multimodo? Planta interna, por default, lo tenemos en mente y es multimodo. No pasa nada, puedes meter monomodo. Lo que sí puede pasar es que a lo mejor los equipos activos, los mini GBICs son muy caros. Como la parte de multimodo se maneja con LED. Me están haciendo una pregunta, deme un segundo. Un segundo por aquí vi. Jesús Puente. ¿Qué tal, mi buen Jesús? Un abrazo, un gusto saludarte, amigo. La pregunta es comparativa del costo del equipo activo entre multimodo. Exacto, eso iba ahorita, mi estimado Jesús. Cuando compramos una monomodo, la monomodo, el GB, que es por medio de láser, la monomodo funciona por láser, y las multimodo por medio de LED. El LED es más económico. Obviamente, si lo compras o lo compras en el mercado de un equipo activo de una marca buena, un monomodo te anda costando, no sé, de 1 giga, vamos a ponerle $800 o $1,000, no sé. Y la multimodo está costando, no sé, 120. Por decirles un número, la verdad es que no sé cómo es el mercado. Pero sí, es muy caro el mini Givic para la parte de monomodo. Pero ahí, cuando yo me invitan a sus proyectos, Fibraín maneja también mini Givics. Los mini Givics básicamente de monomodo, multimodo, 1 giga, te anda costando, la multimodo te anda costando como unos $30, yo creo. Y el de monomodo te anda costando $35, ¿no? Entonces realmente mucho más económicos. Si lo compras genérico, bueno, vas a poder hacerlo. Si lo compras originales de algunas marcas en el mercado que existen, sí es muy caro. Entonces ahí posiblemente por eso a lo mejor lo haces de esa forma, ¿no? Pero la verdad es que los fabricantes de equipo activo les maquilan esos Givics y la verdad es que sí se manchan mucho los precios, bastante los precios. Digo, si tú te permiten meter un Givic genérico, que te puedo garantizar que nosotros pueden funcionar, trabajamos mucho para Marina y para Sedena y vendemos muchísimos Givics. Tengo más de 8 años vendiéndoles Givics, nunca he tenido un problema. Y en proyectos también te digo, nunca he tenido un problema. Entonces,
te va a funcionar perfectamente. Obviamente, Minigivic te lo voy a configurar dependiendo de tu equipo activo, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso es, Jesús, es mucho más, por la parte del equipo activo, es mucho más económico meter a veces lo que es multimodo que las monomodo, ¿no? Pero bueno, ahí si a ustedes les interesa, por acá también yo tengo Minigivic y créanme que le pueden bajar muchísimo costo a su proyecto, ¿no? Y con una tecnología que te va a soportar muchísimos años, que en este caso es la monomodo. ¿Ok? Bueno, la atenuación máxima de estas fibras en 850, 2.6, 2.3, 2.4, 2.4, en 1300 tiene un poquito menos pérdida. Bueno, después en las fibras aparece lo que es lo que estamos platicando, las multimodo y las monomodo. Regularmente también tienen códigos de colores. Vas a verla por colores naranjas, en los jumpers sobre todo. Color naranja, la OM3 va a ser en color aqua y la OM4 en color violeta. Y en amarillo, regularmente los jumpers es OS2. Bueno, aquí están un poquito sobre los núcleos. 9 micras sobre 125, que les comenté este cladding, 50 sobre 125, 62.5 sobre 125, siempre van a la par y es por lo que les estoy comentando, es por el cladding. Sin el cladding, este señal se iría, saldría como tal. Entonces, con esto lo que hace es que me rebota la señal dentro del núcleo con el cladding. A veces me han preguntado que, oye Omar, fíjate que tengo una fibra bueno, son multimodos, tengo la OM1 y hay forma que pueda continuar con OM2 porque la OM1 ya no la encuentro en el mercado. La pregunta es, ¿no se puede? ¿Por qué? Porque el núcleo, se fijan, es más grande que este. Si tú haces un empalme con el OM2, con OM3, al hacer el empalme obviamente no hay forma porque el núcleo es mayor y vamos a tener fuga en este lado, entonces no hay forma de poderlo hacer. Sí puedes mezclar OM2, OM3, OM4, OM5, sí puedes, sin ningún tema lo puedes hacer. Nada más que si compras una OM2, aquí tienes una OM2, y después terminas aquí y haces un empalme con la OM3, sí se puede, sin ningún tema. Nada más que las características técnicas la va a tomar de la más pequeña, que en este caso es una OM2. ¿Ok? Pero sí, sin ningún problema, si tú tienes un proyecto que a lo mejor ahí te faltó fibra y tienes en stock fibra OM3, OM4, métela, no pasa nada. Va a poder funcionar perfectamente. Nada más que las características que te va a agarrar es de la OM2. ¿Ok? Y también me han dicho que si tengo por aquí, puedes empalmar con las monomodo. Ustedes me dirán si se puede hacer eso, ¿no? No hay forma. Entonces ahí sí vas a perder completamente. De hecho, tuve un problema hoy con un cliente que hizo un empalme y nomás no levantaba para nada, pero estaba viendo que estaba empalmando una fibra monomodo con una multimodo. Entonces, pues no había forma de poderlo hacer, ¿ok? Entonces, esos son los tres núcleos y el tamaño de cada uno. Después también existen códigos de colores, que es muy importante. Los códigos de colores son 12. Empezamos, la fibra número 1 es azul, la 2 es naranja, la 3 es verde, 4 marrón o café, la 5 es lo que es gris, la 6 blanco, 7 rojo, 8 negro, 9 amarillo, 10 violeta, 11 rosa y 12 aqua. Esos son los colores. Lo máximo que se pueden repetir son esos mismos. Hola, por ahí me están platicando, Hugo, no veo cambio en la presentación, se quedó en la distancia. Oh, caray. A ver. A ver, ven ahí ya lo de la presentación. ¿Dónde me quedé, jóvenes? ¿Alguien me puede poner su micrófono y decirme dónde me quedé? Por favor. No sé dónde. Sí, en la presentación solo estaban las velocidades de la fibra óptica. Esa, mero. Ahí se quedó. ¿Hasta aquí se quedó? Sí.
Ok, bueno, pues muchas gracias. Bueno, esta es la atenuación de las fibras en cuestión de las multimodo. Siempre están esas frecuencias. Entre 850 es cuando tenemos mayor atenuación y después a la 1300 cuando tenemos menor atenuación. Eso es bajo norma. Obviamente, fibraín, ahí la atenuación es bastante mejor. Estas son las multimodo que les platiqué. Los colores ya están en color naranja. Van a ver los jumpers 91 M2 en color naranja, en aqua OM3 y en violeta OM4 y en las monomodo en color amarillo. Yo estaba dando aquí ejemplos y no sabía que estaba pasmado, pero muchas gracias, mi buen Jesús, por avisarme. Ricardo, sí voy a poder pasarles el material sin ningún tema, mándenme un correo y les mando las presentaciones. Es lo que les estaba platicando, ese es mi núcleo en multimodo OM1, OM2, OM3, OM4 y en monomodo. Me platicaban, como les comenté, que si era posible empalmar una OM1 con una OM2, al fin y al cabo era en multimodo. No se puede porque el núcleo es obviamente mayor a la OM2, OM3, OM4, entonces al hacer el empalme va a haber mucha atenuación. Hay empalmadoras ya muy buenas que pum, hacen y te empalman, ¿no? Y dice, te empalmó perfectamente, pero cuando le metes el OTDR vas a ver que tienes muchísima atenuación, entonces no va a haber forma, vas a tener problemas. ¿Ok? Y también me hicieron la misma pregunta, pero con las OM2, OM3, OM4 y OM5. Les estaba comentando que sí hay forma, porque está lo que es el núcleo de la OM2, OM3, OM5, ¿no? Que es el mismo tamaño, pero ¿qué pasa? Si tienes OM2 y aquí tienes OM3, se puede empalmar sin ningún tema y te va a funcionar perfectamente. El único tema que va a agarrar las características de la menor, que en ese caso es una OM2. Es como va a funcionar. Igual, si metes una OM4 con una OM2, te va a agarrar las características de la OM2, pero te va a funcionar sin ningún problema. Y obviamente, pues cuando me dicen que las multimodo con las monomodo, pues no hay forma, ¿no? Realmente imagínense la pérdida de luz que va a haber bastante, entonces no hay forma de poder hacer un cambio de una a otra, empalmándolas. Después aparecen los códigos de colores que les estaba comentando, que son los 12 códigos de colores. Y se puede repetir los mismos códigos, perdón, los mismos números con los mismos colores, nada más que con una raya negra. Una raya negra ya me presenta la 13, la 14, la 15 hasta la 24. La color aqua con una raya negra es la 24. Entonces, en un tubo de fibra óptica, lo máximo que puedes llevar son 24 fibras, no más. ¿Ok? Existe unitubo y multitubo, que ahorita les voy a enseñar cuál es la diferencia. Entonces, están los 12 códigos, y esos mismos 12 con una rayita es de la 13, 14 hasta la 24. ¿Por qué los códigos de colores? Pues una parte muy fundamental, porque cuando haces empalmes, pues tienes que ver cuál es cuál, ¿no? Azul con azul, naranja con naranja, bla, 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 para que puedas llevar la secuencia de cada hilo. Y también los unitubos, en las fibras, también tienen unitubos que también tienen códigos de colores, que ahorita se los voy a enseñar. Ok, existen dos tipos de tubos. Uno que es tubo holgado, que es loose tube, tubo suelto, ok, es ese es un tubito, y en el tubito van las fibras. Estas fibras que están aquí están a 250 micras, ok, y en ese tubito lo máximo que puedes meter son 24 fibras. Hay ocasiones que me dicen, Omar, quiero una fibra, unitubo de 36 hilos. No hay forma. No puedes meter 36 hilos en un unitubo. Lo máximo, como les repito, son 24, porque son 12 colores, más esos 12 con una rayita, equivale a las otros 13, 14 hasta la 24. Entonces, este es loose tube. Loose tube es un tubo suelto. Y adentro están las fibras, ¿no? Por eso están las fibras arriba sueltas. Por eso es loose tube, tubo suelto. Y en loose tube aparece lo que es unitubo y multitubo, que ahorita se los voy a enseñar. Regularmente la mayor parte de las fibras se maneja con tubo holgado, con lo que es tubo suelto, en fibras interiores y exteriores, en eléctricas, en armadas, armado dieléctrico, en ADS, en híbridos, en microcables, bla, bla, bla. La mayor parte son tubos holgados. Después lo que es type buffer,
que es el tubo apretado. El tubo apretado es cuando ya tienes tu 900 micras, que es el buffer que les comenté. ¿Ok? Hay ocasiones que, por ejemplo, esta fibra que está a 250 micras y la queremos engruesar a 900 micras. Compramos lo que es le llamamos un spider o le llamamos time buffer también, así me fue el otro nombre. Bueno, pero es el buffer, que básicamente están huecos, son los plastiquitos huecos que tú metes las fibras para que puedan engrosarse a 900 micras. Estas regularmente son fibras que es, por ejemplo, para los jumpers, simples, duplex. Les llamamos también mini breakouts o breakouts. Breakouts es como se llama el que le estaba comentando el hueco, ¿no? En los cables drop también, en las que enseñé en el video que está dando, también estuvo apretado, está en buffer, ¿no? Y en unas fibras que tenemos de fácil pelado. Entonces, esa es la diferencia entre tie buffer y loose tube, ¿ok? Tubo suelto, unitubo, multitubo, y el tie buffer básicamente está a 900 micras. Otras voy a hacer un ejemplo de estas. Ese es un tie buffer. Aquí el tie buffer, por ejemplo, aquí tengo, estas son 250 micras y estas son 900 micras. ¿Ok? Este es una que se llama aramida. La aramida como tal es un material que se ocupa cuando tú estás jalando el cable, la tensión se la da esa aramida. La aramida es un material muy resistente que de hecho se ocupa para hacer los chalecos antibalas. Se ocupa con la aramida. Esta aramida se ocupa para lo mismo. Lo ocupamos en cables como este tipo, que es este tubo apretado para la tensión, y también cables aéreos, que son los ADSS. Y este es el loose tube, que es un tubito, y aquí lo máximo puede ser 24 fibras, los que les comenté, y este está a 250 micras. Esta es fibra de vidrio, que también se ocupa para la tensión que le ejercemos al cable. Después existe lo que es unitubo, bueno, tubo apretado es ejemplos de algo así, ¿no? Los jumpers, los cables GOP. Y esos son los tubos sueltos. Aquí, por ejemplo, tengo unitubo, unitubo. Estos son multitubo, que son varios tubitos, y cada tubito puede ser 12 fibras regularmente. Cuando son tubos ya muy grandes, son de 24 fibras. En este caso aquí son 12. Son 4 tubitos de 12 y los demás son rellenos. Son rellenos para poder mantener nuestra circunferencia. Entonces aquí es una fibra de 48. Si manejamos que son 12, 12 y 12 y 12, son 48, ¿ok? Ese es unitubo, ese es unitubo, ese es unitubo, unitubo, y el unitubo voy a repetir, lo máximo son 24 fibras, no hay más, ¿ok? Porque sí es muy importante que sepan eso. En las multitubo lo que tenemos ya extra es que es un refuerzo central. Este refuerzo central también lo que le da es bastante rigidez, ¿ok? Este es el ejemplo del unitubo. El unitubo, que es el tubo suelto, está en el tubo y están las fibras sueltas a 250 micras. Y ese también es multitubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tubitos de 12. Esta es una fibra de 72 hilos. ¿Ok? Puede ser también fibra de 12, multitubo. Hoy quiero una fibra de 12 multitubo. Todo lo demás serían rellenos y esta única sería con 12 fibras. Este es el refuerzo central, ese siempre va a tener una fibra multitubo. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Este es a 900 micras, lo pelas y esas son 250 micras. Pelas 250 micras y sigue lo que es el cladding, ¿no? Aquí tú como ves la fibra óptica ya, pero lo que ves es básicamente nuestro cladding. ¿Ok? Bueno, aquí es muy importante la cortada de precisión para hacer algún corte. Y que ya sea para empalmar o ya sea para... Oh, no sé qué hice, perdón. ¿Ok? Después para la parte de cables se maneja mucho planta interna y planta externa. En planta interna realmente están dentro de un edificio como tal, data centers. En planta externa están aéreos y subterráneos. Es lo que realmente se maneja. ¿No? Por ejemplo, en un edificio, el backbone y todo el edificio es planta interna, todo el cable interno es planta interna, toda la parte de comunicación de dos edificios, etc., pues básicamente es planta externa.
En las fibras aéreas, que son las tipo ADSS, así se les conoce como tipo ADSS, se debe de saber lo que es el span. Cuando vamos a cotizar una fibra óptica o vamos a ver fibra óptica, tenemos que revisar qué span tenemos. Tengo span muy pequeños, desde 80 hasta 800 metros. Obviamente, el material es diferente, el costo es diferente. En Europa se manejan tres tipos de ambiente, el light, el medium y el heavy. Aquí es cuando hay nieve y aire, y aquí es cuando hay mucha nieve. Creo que estas dos aquí no cumplen, eso es europeo, más que nada, allá en Europa sí hay muchísima nieve, aquí es que mandamos uno light. Entonces, aquí tenemos que revisar la span. El span es la distancia que tiene entre poste y poste. Ajá, pueden ser span de 30 metros, que regularmente aquí en la ciudad son 30 metros, span de 80, de 100, 120, 300, 400, no sé. Yo tengo span hasta 800 metros, sin ningún problema, ¿ok? Después también existen las subterráneas. Las subterráneas es muy importante, jóvenes, revisar qué tensión tiene el cable, cuál es la máxima tensión que puede soportar. Hay ocasiones que metemos, cuando es una tubería ya existente, posiblemente está llena de tierra, de roedores, de muchos cables, y al estar jalando el cable como tal ejerce mucha tensión, más de lo que es. Existe uno que se llama dinamómetro, que es un pequeño equipo que tú lo pones y al jalar el cable vas a medir la tensión que tiene. Cuando, como les comento, hay cables chinos que he visto que la tensión, no sé, 1100 newtons, ¿no? Entonces, cuando lo estás jalando y porque ejerces más fuerza de lo normal, porque a lo mejor hay mucho cable, ya sabes que aquí nunca pasa, o seguramente por ahí un roedor muerto, tienes agua tapada en la tubería, pues tienes que dar unos jalones muy fuertes. Los jalones, si le pones más de, si la fibra mira, aguanta 1100 newtons, y tú le metes 3000, obviamente le vas a causar un daño muy fuerte a la fibra. E inclusive vas a escuchar cómo se empieza a tronar la fibra de los jalones que le estás dando. Te va a funcionar perfectamente, pero lo que estás haciendo es restándole vida, ¿no? A ese cable, por lo mismo que les hace que sea una tensión que no es. Entonces, en la fibra subterránea regularmente siempre hay que revisar la tensión de que tiene, ¿vale? Para que puedas tú no tener problemas con esto. Regularmente las que son para lo que es registro, hay muchos roedores, entonces se ocupa una fibra con armadura de acero, o hay unas fibras que son armadas dieléctricas, que son doble chaqueta, que ahorita se las voy a enseñar. Bueno, esta es una de las fibras que tenemos. Esta fibra es una fibra LDC, que es una fibra interior, a 900 micras. Esa se ocupa mucho para lo que son entre edificios y instalaciones interiores como tal. En data center se maneja mucho este. Este es el cable GOP que les enseñé. La parte de GPON también es un cable LZ0H. Todo lo que son mis fibras que llegan dentro de un edificio, por default son libres de halógenos. Es un cable GOP. Ese es un cable, así se llama EXO-GI. Ese es nuestro bolillo. Es interior-exterior. Está a 250 micras. Es unitubo. Lo máximo que tengo aquí son 24. Tengo fibras de 6, 12 y 24. El OM1, no es cierto, no tengo uno. OM2, OM3, OM4 y monomodo. Tiene protección básica contra roedores. Es bastante compacto y es el SH, pero te aguanta bastante. Este es muy, muy aguantador este cable. La verdad es que me lo han chuleado mucho y lo manejamos bastante bueno aquí, bastante en los proyectos. Esta es la misma, le decía 900 micras, nada más que ese es interior y exterior. Cubierta el SH contra luz ultravioleta. Este lo recomiendo mucho yo cuando vas a meter conectores prepulidos. Si no tienes empalmadora, te recomiendo que metas este. Este ya viene buferiado a 900 micras y llegas y puedes conectar tus conectores prepulidos. Que os los voy a enseñar el día de mañana para que lo puedan ver. ¿Ok? Tengo con armadura de acero, es como esta que está con armadura de acero, que esta se puede entrar también inclusive en directo. Tengo monomodo, OM2, OM3, en ese tipo de fibras. Esta fibra es una fibra que se llama Burri, que se entierra directo. Esta fibra, si quieres, no puede meterle canalización, lo ocupamos para el último milla, para llegar a una casita con la parte de GPON. También tengo en stock. Esta es la fibra que les comenté, que a veces quiero hay ocasiones que me dicen, quiero una fibra con armadura de acero dieléctrico, ¿no? No puede ser.
un cable dieléctrico es aquel que no tiene ningún conductor de electricidad. Al meter un cable con armadura de acero, se hace un conductor de electricidad, entonces no puede ser ese cable con armadura de acero. O es armadura de acero o es dieléctrico. Y ese es un cable que es dieléctrico, básicamente es con doble chaqueta y con fibra de vidrio. Estas fibras de vidrio que tienen aquí lastiman mucho las encías de alrededor. Inclusive cuando tú las estás trabajando como si fueran polos pica pica, si no tienes guantitos, si no tienes una protección, te van a estar ahí molestando. Entonces, si es especial, esto muerde alrededor, cuando llega la primera chaqueta, obviamente la daña, la segunda, antes de llegar a la segunda, empieza a morder esa fibra de vidrio, y lo que hace es lastimar las encías y deja de morder. Ese es el que se maneja más en Europa. En Europa no se maneja casi ningún cable con armadura de acero. De hecho, la figura que le llaman figura 8, que tiene una guía de acero, en Europa no se manejan autosoportadas. ¿Por qué? Porque me estaban explicando que puede ser un riesgo, ¿no? Para una vida humana, porque posiblemente no sabes ahí en una instalación que pueda hacer algún contacto eléctrico con nuestro cable, y esa guía de acero o esa armadura de acero se puede cargar. A veces, como piensan, bueno, como el cable, como es luz, puede convivir con cables de potencia, no le afecta nada a la señal. Entonces, en ocasiones, si es que convive y por ahí a lo mejor hay un cable que está mal instalado y hace un contacto con la fibra, y esta armadura de acero pues, se puede cargar con la parte eléctrica, y tú cuando llegas sin saber te puede dar un golpe. De hecho, lo ha pasado, por ahí me han comentado que ha pasado. Entonces, por eso es de que no lo manejan. Ellos manejan más la parte de eléctrica, no manejan la armadura de acero. La armadura de acero lo traje aquí en México porque aquí sí la piden mucho. Entonces, me traje stock para la gente que está acostumbrada a trabajar armadura de acero. Pero la que se maneja en Europa es ese tipo de chaqueta, que es alta protección contra errores, ¿no? Para ducto puedes enterrarlo también directo y tiene bastante crunch, bastante resistencia al aplastamiento. Ese se puede ocupar mucho para la parte de parte externa, ¿no? Para exteriores, distribuciones LAN y conexiones entre IDFs o MDFs. Bueno, no lo recomiendo mucho porque sí es un poquito rígida esta para hacer ese tipo de instalaciones. Pero bueno, está esta que es armadura de acero dieléctrica, ¿ok? Están las fibras aéreos, que son las que les comenté, autosoportadas. Este es la aramida, es lo que me da la tensión, ese es el refuerzo central, ese aquí en medio, perdón, y son multitubo, ¿ok? El span de esta aeroseteo es 190 metros. Como les comenté, tengo hasta 800 newton. Ese es para planta externa y para entrar en postes, que también lo puedes meter en ducto, no pasa nada, también te soporta en la parte de ducto. Entonces, si haces una parte aérea y la parte de ducto, puedes meterla a esta sin ningún inconveniente. Tengo estas fibras que en Europa se manejan mucho, son las fibras económicas, son planas también, son autosoportadas. Los trajes son bastante económicos y el span de esta, si no me recuerdo, 130 metros. Bueno, ese en general. Tengo mucho más cables. Fibrain ha hecho más de 3,000 cables diferentes, ¿no? Hemos hecho cables híbridos, interiores, exteriores, no sé, diferentes tipos. Entonces, cualquier cosa, en esa situación, les puedo hacer. ¿A los cuántos años envejece el núcleo de la fibra? Bueno, nuestras fibras, bien instaladas en cualquier punto, te pueden llevar de 40 a 50 años, básicamente. Entonces, sí te puedo decir que es muy importante, por ejemplo, si tú metes una fibra aérea, una tipo ADSS, en un poste de 300 metros y pones una fibra de 130, obviamente te va a funcionar, pero no te va a durar esos 40 años, 50 años que están preparadas las fibras. Si lo haces con un span como debe de ser, te puede funcionar sin problema alguno, hasta 40, 50 años, ¿no? Que es lo que básicamente dura la fibra como tal. ¿Todas las de exterior en ducto están protegidas para estar sumergidas al agua? Sí. Sí, todas estas tienen pruebas de laboratorio para poder soportar esa humedad, esa agua. Inclusive tenemos un gel interno que te protege de todo eso. Sí, sí están preparadas para que puedan soportar ese tipo de que se sumerjan al agua, ¿no? De que se puedan inundar en el agua. No sé, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Digo, estos básicamente son pequeños webinars de 1 hora, de hecho me pasó un poquito.
y vamos a tener otros 5 webinars más, de otros 4 webinars más. Espero nos puedan acompañar. Aquí está mi celular, está mi correo. En lo que les puedo apoyar, estoy completamente a sus órdenes. ¿Qué tanto soportan las fibras en caso de incendio? Ok. Tengo fibras, por ejemplo, que por default son LZ0H y tienen un poquito retardante al fuego, pero tengo otras fibras que te puedo hacer, si quieres tú que tengas este problema, tengo una fibra que es un chaqueta LZ0H FR, Fire Retardant, retardante al fuego. O sea, tú puedes meterla y esta no tan fácil se quema y aparte no te despide gases tóxicos. Por ejemplo, en mi cable categoría 6A, tengo cables que son LZ0H FR. Si tú quisieras un cable que te pueda soportar también la parte de fuego, podemos mandarlo a fabricar. No hay ningún tiempo, no hay ningún problema. El tiempo de fabricación lo saco a la medida, jóvenes, me tardo más o menos 14 semanas. Tengo que revisar, pero ya es un ya es, ¿cómo se llama? Un saco a la medida, ¿no? Una construcción especial, algo así. Para hacerte un saco a la medida, en las fibras monomodo, son 5 kilómetros lo que tú tienes que comprarme, pero ya te estoy diciendo que es un saco a la medida. Le puedo poner alguna leyenda, propiedad de Fibraín, propiedad de Vesté, propiedad de Patito, un color amarillo, el color que tú quieras, una construcción, sin ningún tema. El mínimo de fabricación, 5 kilómetros para monomodo y multimodo, 8 kilómetros. ¿Qué diferencia existe entre LZ0H y Plenum? Ok, el Plenum es una línea americana, en Europa son FR, que es lo mismo, retardante al fuego. LZ0H lo que hace es que se quema. Bueno, tarda un poco en quemarse, pero lo que hace es que ese humito que sale no es tóxico. La mayoría de las personas que me comentan en Europa lo han hecho y han hecho estudios, la mayoría de las personas se mueren intoxicadas, no tanto por el incendio, sino por la intoxicación, por los gases que llegan a respirar. El pleno lo que hace, es que no se quema tan fácil, como que se te autoextingue, se prende y se está apagando. Ya cuando son fuegos muy fuertes, sí de plano se quema, ¿no? Pero realmente un incendio normal lo que hace es que se apaga, pero es muy tóxico. Sí es muy, muy tóxico. Entonces, en Europa lo que recomiendan cuando es un agente, cuando hay gente, tiene que ser LZ0H. Cuando es un data center, que a veces piden data center, ahí piden pleno. ¿Por qué piden pleno? Porque ahí no importa el gas. Lo que importa es de que no se quemen los equipos, ¿ok? Entonces, por eso es pleno. Cuando es una vida, se recomienda que sea LZ0H, pero Fibraín tiene cables que te puede hacer con cubierta LZ0H FR, o sea, que tenga esas dos modalidades. Por ejemplo, mi PyScore categoría 6A, por default mi PyScore es LZ0H FR. O sea, no se quema ni tampoco expide gases tóxicos. Esa es la diferencia entre LZ0H y Plenum. En cuestiones a veces dicen bromeando, oye, en una licitación, ¿cómo quieres morir? ¿Quemado o intoxicado? ¿No? Para poner, a ver si pongo LZ0H o si pongo pleno. Pero realmente cuando sea LZ0H se recomienda cuando hay personas. Cuando hay una persona en algún edificio, mete LZ0H. ¿Ok? Si es un equipo de data centers, que a lo mejor son puros equipos, pues mete pleno. El pleno para que no se queme tan fácilmente. Esa es la diferencia entre Plenum y el LZ0H. Yo recomiendo mucho el LZ0H en los proyectos. ¿Alguna otra duda que tengan, jóvenes? Ok, si no tienen dudas, les agradezco muchísimo su tiempo. La verdad, se conectaron bastante, es sorprendente. Gracias por el interés. El día de mañana creo que también va a ser muy interesante el webinar. ¿Por qué LC? ¿Por qué SC? Es muy importante ese tipo de conectores. A veces conectamos ST, FC, ¿no? O qué es un jumper MPO. ¿Por qué conectores prepulidos? ¿Por qué pictels? Todo eso es lo que vamos a ver. Entonces, les agradezco muchísimo. Si les interesa seguir tomando los cursos y quieren poner los web, que le haga mi constancia, recuérdenme, por favor, mandarme un correíto con su nombre completo y su empresa para que yo pueda hacer la asistencia. En automático, a mí este programa me pone los nombres y qué empresa fue la que lo asistieron. Entonces, para poderles hacer. Yo pequeño webinar se lo voy a mandar a quien quiera, mándenme un correito